Imagina vivir en un país donde la mayoría de la población sobrevive con menos de $1 al día, donde tener una simple bicicleta ya representa estatus, la electricidad es un privilegio poco común y el acceso a Internet está muy lejos de la realidad de la mayoría de las personas. En ese lugar, incluso la carne, algo habitual en muchas mesas alrededor del mundo, se convierte en un lujo casi imposible de alcanzar. Ese lugar es Burundi, una pequeña nación africana que carga con el triste título de el país más pobre del mundo. Aquí, la vida está marcada por la escasez, falta comida, los servicios básicos prácticamente no existen y las oportunidades son mínimas. Familias enteras viven en condiciones inhumanas, enfrentando una realidad donde la miseria es constante y diaria. La situación es tan grave que Burundi también es conocido como el país más infeliz del mundo. En el video de hoy, vas a conocer de cerca la dura realidad de un pueblo que resiste con valentía en medio de desafíos que muy pocos lograrían soportar. Pero antes, deja tu like, suscríbete al canal y apoya el contenido. Eso me ayuda a seguir trayéndote videos increíbles. Número 1. Burundi es un país sin salida al mar, ubicado en la región central del continente africano. Limita con Tanzania al este y al sur, con Ruanda al norte y con la República Democrática del Congo al oeste. Su paisaje está formado por cadenas montañosas, colinas verdes y valles profundos que dan forma al relieve del país. A pesar de estar cerca de la línea del Ecuador, el clima en las zonas montañosas es sorprendentemente agradable, con temperaturas promedio alrededor de los 20 grados, mientras que en las áreas más bajas el calor se vuelve mucho más intenso. Con aproximadamente 27.000 kilómetros cuadrados de territorio, Burundi es más pequeño que Bélgica y cabría fácilmente dentro de Suiza. Sin embargo, a pesar de su tamaño reducido, el país alberga a más de 13 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor densidad poblacional de África. Número 2. Con una población numerosa concentrada en un territorio pequeño y con escasos recursos naturales, lo que más llama la atención, e incluso llega a impactar, es el nivel extremo de precariedad en el que vive la mayoría de la gente. Alrededor del 70% de los burundeses se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sobreviviendo con menos de $1 al día, lo que obliga a muchos a aceptar trabajos pesados, peligrosos y mal pagados para poder subsistir. Aproximadamente el 90% de la población depende de la agricultura, lo que a primera vista podría dar la impresión de una economía agrícola sólida. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Esta agricultura es extremadamente vulnerable. Se practica con herramientas rudimentarias, sin acceso a fertilizantes, sistemas de riego ni tecnología, y depende por completo del clima. Cuando no es la sequía la que destruye los cultivos, son las inundaciones. Cuando no aparecen plagas, falta mano de obra. Este conjunto de dificultades reduce drásticamente la productividad, y en muchos casos, lo que se cosecha apenas alcanza para alimentar a la propia familia. Comer carne, por ejemplo, es un lujo casi inalcanzable para la mayoría. Muchas familias hacen solo una comida al día, cuando logran hacerla. Número 3. En Burundi, la idea de hogar es muy distinta a lo que la mayoría de las personas imagina. Fuera de los centros urbanos, como la capital Bujumbura, gran parte de la población vive en chozas improvisadas construidas con barro, palos, hojas de plátano y paja. Son viviendas sin puertas, sin ventanas y sin ningún tipo de privacidad. Los techos suelen gotear durante las lluvias, y las paredes frágiles no protegen ni del frío de las zonas montañosas, ni del calor intenso de las regiones más bajas. El suelo de tierra apisonada funciona como cama para adultos y niños. En espacios diminutos, hasta 10 personas duermen juntas, muchas veces sin cobijas ni almohadas. Tener una cama con colchón es un lujo con el que muchos nunca han tenido contacto. Además de las dificultades relacionadas con la vivienda, el acceso a la electricidad es un privilegio lejano para la mayoría de la población. Menos del 8% de los hogares en Burundi cuenta con energía eléctrica. Esto significa que, cuando el sol se pone, gran parte del país queda completamente a oscuras. Las noches son silenciosas, oscuras y casi inmóviles. Tiendas, ferias y mercados cierran temprano, y quienes necesitan desplazarse después del anochecer dependen únicamente de la luz de las estrellas, o, cuando es posible, de una vela encendida dentro de casa. Para muchas familias, esta realidad significa vivir totalmente desconectadas del mundo. Número 4. La economía del país se encuentra entre las más frágiles del planeta.
Con un PIB per cápita de alrededor de $300 al año, la vida en Burundi se resume en una lucha diaria por sobrevivir. En la práctica, esto significa que millones de personas viven con menos de $1 al día, una cantidad que en muchos países apenas alcanzaría para comprar un simple pan. La situación se vuelve todavía más grave cuando se observa un dato alarmante. Más del 65% de la población sufre desnutrición, y la esperanza de vida promedio apenas supera los 60 años, ubicándose entre las más bajas del mundo. El hambre no es un riesgo lejano, ni una posibilidad futura. Forma parte de la rutina diaria, presente de manera constante, silenciosa y cruel. Familias enteras conviven todos los días con la falta de alimentos nutritivos. Además de la pobreza extrema, el país enfrenta un problema geográfico que agrava aún más esta crisis. Al no tener salida al mar, el comercio internacional se vuelve limitado, lento y extremadamente costoso. Las exportaciones se concentran casi exclusivamente en café y té, productos que, aunque tienen valor en el mercado global, enfrentan enormes dificultades logísticas para llegar a sus destinos finales. Sin acceso directo a puertos ni a rutas comerciales eficientes, la economía permanece estancada, vulnerable y altamente dependiente de la ayuda externa. De acuerdo con el Banco Mundial, el FMI y diversas organizaciones internacionales, esta nación carga desde hace casi 62 años consecutivos con el amargo título de el país más pobre del mundo, una marca dolorosa que deja en evidencia la urgencia de atención global, inversiones estructurales y cambios profundos. Número 5. Mientras que en muchas partes del mundo la bicicleta es solo un medio de transporte común, en Burundi se convierte en un verdadero símbolo de riqueza y estatus. Para muchos, tener una bicicleta equivale a poseer un auto de lujo. Entre los hombres, esto también representa una ventaja social, ya que es común que alguien con bicicleta sea visto como un buen candidato para el matrimonio. Estas bicicletas, que en otros países se usan para el ocio o desplazamientos sencillos, funcionan como auténticos vehículos de carga en Burundi. Los agricultores transportan enormes cantidades de plátanos, que pueden variar entre 100 y 150 kilos, formando verdaderas montañas amarillas equilibradas sobre dos ruedas. Para hacerlo, recorren largas distancias, muchas veces descalzos y enfrentando pendientes empinadas. En un intento por ganar velocidad, algunos ciclistas se arriesgan agarrándose de la parte trasera de camiones, una práctica extremadamente peligrosa, pero que revela la creatividad y la resistencia del pueblo burundés. Aún así, para la mayoría de la población, caminar largas distancias es parte de la vida diaria. Las personas recorren kilómetros a pie, cargando pesos excesivos como parte de su rutina, incluidas las mujeres, que demuestran una fuerza impresionante al equilibrar desde cubetas de concreto hasta grandes recipientes de agua sobre la cabeza. Número 6. En Burundi, el plátano es mucho más que una simple fruta. Representa supervivencia, cultura y tradición. Presente en prácticamente todo el territorio, se encuentra entre los alimentos más cultivados y consumidos del país, siendo esencial en la dieta diaria de la población. En una realidad donde la carne es un lujo casi inalcanzable y el hambre es una amenaza constante, el plátano se convierte en la principal base de sustento y para muchas familias también en una fuente de ingresos. En los mercados al aire libre, especialmente en las calles concurridas de la capital, Bujumbura, es común encontrar grandes montones de plátanos expuestos en canastas, atendiendo a una demanda constante. Versátil, esta fruta se consume de muchas maneras: fresca, cocida e incorporada a distintos platillos. Entre los más tradicionales se encuentran el ibitoque, sencillo y nutritivo, elaborado con plátano verde cocido, muchas veces acompañado de frijoles o yuca, y el ugali, preparado con plátano cocido y harina de maíz o de yuca, que suele servirse con plátanos machacados o enteros. La cocina burundesa refleja la creatividad de su gente, que aprende a transformar pocos ingredientes en alimento suficiente para sobrevivir. La venta de plátanos también es uno de los pilares de la economía informal del país. Muchas familias dependen exclusivamente de este comercio para poder comprar otros alimentos o cubrir pequeños gastos del día a día. Sin embargo, transportar la producción es un gran desafío. Con pocas carreteras pavimentadas y escasez de vehículos, hombres, mujeres e incluso niños cargan enormes racimos sobre la cabeza o en bicicletas adaptadas, recorriendo largas distancias hasta llegar a los puntos de venta. Número 7.
La corrupción representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Burundi, que con frecuencia aparece entre los países con peores resultados en los índices internacionales de transparencia. Este desvío constante de recursos reduce drásticamente el acceso de la población a servicios básicos como salud, educación e infraestructura, haciendo aún más difícil cualquier avance en las condiciones de vida. Con presupuestos ya de por sí limitados siendo desviados o mal administrados, la corrupción bloquea el progreso en áreas esenciales y profundiza todavía más la pobreza. De esta manera, se mantiene vivo el ciclo de dificultades que afecta a gran parte de la población, de acuerdo con evaluaciones de organizaciones como Transparency International. Número 8. Burundi se encuentra entre los pocos países del mundo que cuentan con dos capitales oficiales, y cada una representa un aspecto distinto de la nación. Gitega, la actual capital política, y Bujumbura, la tradicional capital económica, forman un contraste que revela mucho sobre la historia, la organización y los desafíos del país. Hasta el año 2018, Bujumbura era la única capital de Burundi y concentraba tanto las funciones administrativas como las económicas. Ese año, el gobierno decidió trasladar la capital política a Gitega, una ciudad ubicada en una región más central del territorio. La medida tenía como objetivo descentralizar el poder, aliviar la presión poblacional sobre Bujumbura e impulsar el desarrollo de zonas menos favorecidas. Aún así, Bujumbura, situada a orillas del lago Tanganica, sigue siendo el principal centro económico del país, concentrando empresas y actividades industriales clave. La ciudad también es conocida por su ambiente vibrante y por su mercado central, donde los comerciantes venden una gran variedad de productos, que van desde alimentos frescos hasta piezas de artesanía. Número 9. En medio de tantas dificultades, Burundi alberga una joya natural que es motivo de orgullo para su población y un verdadero espectáculo para quienes visitan el país: el lago Tanganica. Es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo en volumen y también el segundo más profundo, quedando solo por detrás del lago Baikal, en Rusia. Con una superficie aproximada de 32.000 kilómetros cuadrados, el lago se extiende por 4 países: Burundi, Tanzania, Zambia y la República Democrática del Congo. Más allá de su paisaje impresionante, el Tanganica es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta y alberga más de 250 especies de peces endémicas, exclusivas de sus aguas. Número 10. La infraestructura de Burundi es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. Se encuentra entre los pocos países del mundo que no cuentan con una red ferroviaria, lo que dificulta seriamente el transporte de mercancías y encarece el comercio. Con las carreteras como la principal, y casi única, opción de desplazamiento, la precariedad de muchas de ellas vuelve el transporte lento y complicado, especialmente en las zonas rurales. Las vías pavimentadas son escasas y, durante la temporada de lluvias, numerosos caminos de tierra se vuelven prácticamente intransitables, afectando directamente la vida diaria de la población y el abastecimiento de productos. Esta realidad limita el acceso a mercados, hospitales, escuelas y otros servicios esenciales. Además, el acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua potable es extremadamente limitado. Solo una pequeña parte de la población dispone de estos servicios de manera regular. El país depende en gran medida de recursos externos para financiar mejoras estructurales, pero la inestabilidad económica y política suele retrasar estos avances. Aún así, existen proyectos y planes a largo plazo orientados a mejorar la conectividad y la infraestructura nacional, incluida la posible construcción de una línea ferroviaria que conectaría a Burundi con países vecinos como Tanzania y Ruanda, lo que podría facilitar el comercio regional y abrir nuevas oportunidades económicas. En resumen, Burundi es una nación marcada por fuertes contrastes, donde la dura realidad económica convive lado a lado con la resistencia y la riqueza cultural. La lucha diaria por sobrevivir es innegable, pero al mismo tiempo, las tradiciones profundas y las danzas vibrantes, llenas de significado, revelan la fuerza y el espíritu del pueblo burundés. Si esta realidad te impactó, cuéntanos qué fue lo que más llamó tu atención. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hasta el próximo video.